Bien, hermanos, ahora sí, por fin, estamos de vuelta y sé que muchos de ustedes ya están en acción, ya están escribiendo lo que sus historias quieren relatar, ya están escribiendo los grandes escenarios. Y bienvenidos, qué bueno por eso. La práctica es el maestro al final del día y es parte de la situación. Tenemos que practicar una y otra vez. Los últimos 3 videos o las últimas 3 prácticas que tuvimos nos permitieron tener una perspectiva perfectamente clara de todos los aspectos de nuestra historia. Tenemos su mundo, los seres que viven en él, las reglas de este mundo, organizaciones, su milicia, su economía, su estado de salud. Tenemos los personajes o actores que van a estar habitando este mundo, que van a estar contando su historia y son básicamente la sangre de nuestra historia. Y por último, tenemos todo un mapa de la cronología de eventos que están sucediendo dentro de la historia, lo que nos permite tener una clara y perfecta percepción de qué cosas pueden pasar dentro del mundo y qué cosas podemos poner en la novela y cuáles podemos quitar. A grandes rasgos ya tenemos toda una planeación si somos del aspecto planners y eso nos permite, bueno, tener todo un aspecto antes de siquiera escribir. Esto es lo que mucha gente le puede llamar compendios. Entonces estaba empezando a vertir cada uno de estos elementos en otro documento separado, todos juntos. Bienvenido, felicidades, perdón. Acabas de realizar un compendio, unas notas de autor, unas notas de escritor. Esto es cualquier autor lo va a tener siempre. Y bien, y felicidades de nuevo. Si tú eres más Panzer o de jalón o de sentón, como le decía, tú ya estás dentro escribiendo tu historia, estás escribiendo perfectamente. Y aún como lo que estamos siguiendo te permite tener una clara percepción y, bueno, te permite tener una mayor seguridad al escribir, los Panzer también son una buena resolución. Ellos sacan más rápido el borrador, ellos sacan más rápido la escritura, pero ahí está la situación. Al momento en que estamos escribiendo nuestra primera historia, lo primero que después de escribir toda la planeación o cuando nos sentamos después de tener el tema o la idea y empezamos a escribir, lo que estamos escribiendo es más que nada un borrador. Esto hay que remarcarlo. Ninguna historia se publica la primera vez que se puesta en hoja. Recuerden lo que les dije al comienzo. Todo esto es un proceso iterativo. Vamos a estar repitiendo y vamos a estar regresando a toda esta novela leyendo la situación de, ok, aquí hay un vacío legal, aquí hay un vacío de plot hole, esta cosa no tiene sentido, porque este personaje es todo otro. Y estos, o sea, todos los errores que tenemos que resolver van a más allá de solamente problemas de ortografía, problemas de está mal escrito, falta una coma, falta nada, va más de eso, ¿ok? Entonces este borrador vamos a estarlo editando una y otra vez, editando una y otra vez. Entonces no se sientan tampoco tan presionados de que tenga que salir perfectamente a la primera. Ok, con eso dicho y fuera de lugar, yo voy a marcar ahorita en estos videos, hermanos, unas pequeñas definiciones que tenemos que tener en claro. No van a ser tan largos, espero no sean tan largos como otros videos. Y el primer concepto que quiero hablar el día de hoy con ustedes, ya que estamos empezando a escribir nuestra novela, es el narrador. El narrador es uno de los elementos más importantes de toda historia. El narrador no es nada más que el ente que nos cuenta la historia. Cuando tú estás en algún libro, cuando recién abres cualquier libro, cualquier revista, cualquier historia, inclusive cualquier película, siempre existe un elemento que nos está contando la historia, aunque no tenga que ser explícitamente en palabras. Si estás viendo un videojuego o una película, te vas a dar cuenta que existen maneras de cómo se cuentan las escenas, cómo cuentan las personas, cómo cuentan, inclusive algunas veces hasta voces que nos dicen qué está pasando. Pero me voy a enfocar más en el aspecto, bueno, escrito, en la novela. En las novelas, ya sabrás, siempre que abres una, existe esta voz que nos está diciendo qué está pasando, qué está contando. Es uno de los elementos más importantes y es presente en todas las novelas. Es por eso que es vital entenderlo, pero también lo dejé hasta este punto porque realmente no es tan pesado en el aspecto de la planeación. El narrador, si tú buscas en línea, te darás cuenta que existe una gran cantidad y una gran variedad de clasificaciones, maneras de cómo verlo, de cómo interpretarlo. Es mucho meollo y siento yo que para nuestro perfil ahorita, que no es tan pesado, no se necesita desglosar de manera tan grande, por así decirlo. Tal vez después nos convenga intervenir en un aspecto más grande, pero por el momento solamente tener algunos puntos en claro nos va a permitir empezar a escribir esto e inclusive llegar a un punto profesional. No crean que va a ser esto nada más como, es una práctica. No. Teniendo definido unos ciertos puntos nada más, creo yo que podemos escribir perfectamente para ser publicado. Ok, ya sabemos que es un narrador, sin ningún problema. Y ya muchos de ustedes en su mente vendrán, ok, ya sé que es un narrador, ¿qué más nos puedes decir? Bueno, existen ciertas cosas que tenemos que tener en claro. Una pregunta que he visto varias veces es, ¿pueden existir varios narradores en una historia?
Y esto es una pregunta un tanto rara porque una parte sí y una parte no. Por definición, yo no recomiendo que utilicen varios narradores porque, bueno, es un truco un poco más complicado el poder usar de manera correcta que, la verdad, ni siquiera tiene muchas veces caso hacerlo. En otra parte, bueno, es posible en teoría cambiarlos, pero cada vez que se cambia es básicamente empezar de cero, cambiar a otra perspectiva y es empezar otra vez a tener que definir qué nos está diciendo, cómo lo está diciendo, todo ese jazz. Existen historias que el clásico, un evento pasa y te la cuentan 5 personas diferentes y cada persona tiene su interpretación diferente. Son 5 narradores, pero cada uno tiene su sazón diferente. Inclusive puedes tener una secuencia de eventos y que diferentes autores te lo cuenten en diferentes tiempos. Algunas personas podrían interpretar esto como diferentes historias contadas 5 veces, 6 veces, 7 veces. Ese es el asunto, pues es un punto como intermedio que tienes que tomar en cuenta. Ahorita yo te recomiendo en el 99% de las veces, a menos que sea un truco muy pesado que quieras hacer, pero el 99% de las veces con un solo narrador funciona perfectamente para poder desarrollar la historia como tal. Y bueno, ya tenemos eso, pero la decisión hace ¿qué tipo de narrador? Depende mucho de la historia, depende mucho de tu estilo de escritura. Y aun cuando, si tú buscas en línea, repito, si tú buscas en línea, existe una gran cantidad de clasificaciones. Realmente son unas pequeñas cosas que nomás hay que tener en cuenta. Primero, ya les dije, ahorita enfócate. Enfócate en uno. Usa solamente uno en tu historia. No trates de complicarte de más la vida. Ahorita lo importante es tener en cuenta. Enfócate. ¡Shut! Ok. Ahorita el asunto es ya tener la historia, empezar a escribir, empezar a movernos. Y ahora que ya sabemos que vamos a enfocarnos en uno, ¿qué tipo de narradores hay? Bien, para empezar, una de las clasificaciones más comunes es, bueno, ¿quién es? Así de fácil, así de simple. Esa es la primera pregunta que uno tiene que hacer. ¿Quién es? ¿Quién es nuestro narrador? Puede ser tan sencillo como el protagonista. Es el clásico, ¿quieres conocer mi historia? Déjate la cuento. ¿Quieres saber cómo llegué a esta situación? Déjenles explico desde el comienzo. ¿Quieren saber cómo me convertí en el más grande héroe del mundo? Debemos empezar por el comienzo. Entonces, ese tipo de historias, cuando son contadas como él mismo, como si tú como persona le contaras a alguien más la historia, ese es el protagonista. El segundo es un testigo directo o indirecto de la escena o del evento. O sea, puede ser sí, lo recuerdo bien. Él entrenó durante muchos años de yara. Sí, él era el más grande cazador de dragones. Y déjenles cuento su historia. Es como cuando alguien cuenta una historia de que estuvo presente ahí como tal, que estuvo presente. Y este es uno de los más comunes en cuanto a sentido de cambios de narrador, cuando son varios testigos del mismo evento como había mencionado. El último es un ente externo, es un ser que ni siquiera está dentro de la historia. Es como si un ángel llegara y te empezara a contar la historia, un ser divino llegara, ok, déjate cuento la historia, mira, así pasaron todas las cosas. Existió una vez casi siempre los cuentos de hadas son contados de esta manera, o inclusive varias novelas famosas son contadas de esta manera. Existen todos los actores, existe el mundo, pero hay un ser externo que nos está contando todo de manera, bueno, externa. Bien, la segunda manera de poder clasificar esto es fácilmente, un segundo, es fácilmente hacia quién está dirigido. Es un poco extraño esto, describirlo así como tal, pero ahorita les explico un poco más. Ahí está. ¿Cómo me refiero a esto? Es tan sencillo, lo hemos visto en muchas clases de español. Esto se refiere a primera persona, el clásico yo, que esto, si se dan cuenta o rápidamente lo idean, se tiene que ver mucho con los dos primeros tipos de narrador, de la primera parte. Yo estuve ahí, yo, déjate cuento, yo te lo digo, yo es cuando se está dirigiendo como una primera persona. El segundo es y es muy extraño, casi nadie lo utiliza, segunda persona, el tú. ¿Por qué? Porque no estás haciendo un tipo de interpretación de que el que está leyendo es el que está dentro. No te voy a decir que es imposible. Solamente he leído 2 libros que han utilizado esta técnica. Y es bastante bizarra. Tú te encontrabas en el bar. Tú te enfrentaste al gran rey de la oscuridad. Tú
Se siente un poco extraño, es un poco bizarro, pero bueno, es funcional. Y el último, ya se imaginarán dónde vamos con esto, es la tercera persona. Así es, el él o el ella. Me refiero a que, ok, él fue el gran cazador de dragones. Déjate cuento su historia. Ella fue la que se enfrentó al gran mago. Ella fue la que... Y todo ese jazz. Entonces, estos dos puntos tal vez sean lo más importante cuando escoges un narrador como tal. Ok, ahora, se puede ser el protagonista y que cuente la historia, pues bueno, primera persona obviamente. Puede que sea un ente externo y puede que sea, ok, sencillamente como tercera persona, o inclusive un ente externo que lo cuente como segunda persona, diciendo que tú eres esta persona, tú eres este ente. Ahora, hay una tercera clasificación, esto va un poco bizarro así, pero bueno, que es, por así decirlo, la presencia del, bueno, el conocimiento es más que otra cosa, perdón, el conocimiento del narrador. Esto se refiere a que nuestro narrador está contando la historia ya sea en primera persona, ya sea el protagonista, ya sea el yara yara yara. Pero aquí está la situación. ¿Qué tanto sabe o qué tanto es lo cierto que él dice? ¿A qué me refiero con esto? Existen los narradores no fiables. Cuando nos cuentan una historia, nosotros suponemos que todo lo que nos dicen es cierto, ¿verdad? Al final del día nos lo están contando por una razón y es todo lo que está pasando por una razón. Bueno, no siempre. Un ejemplo muy fácil es Deadpool. Deadpool es un narrador no fiable. Él es un narrador primera persona. Él está contando, yo estuve ahí peleando contra Wolverine. Pero todo lo que dice suena un poco, bueno, no realista. Como si nos estuviera inventando cosas o estuviera cambiando cosas en el camino para que se adaptara mejor a su narrativa. Entonces uno no sabe qué detalles son ciertos, qué detalles son falsos y qué detalles son simplemente inventados. Entonces esos son los narradores no fiables. Los narradores no fiables. Tenemos también, bueno, ahora sí que los narradores ciertos, pero los narradores no omniscientes. Estos son narradores que sí, todo lo que nos dicen puede ser 100% verdad, pero ellos nomás tienen su propia perspectiva. Ellos saben hasta cierto punto. Por ejemplo, si estamos hablando de un testigo, el testigo no te puede decir con certeza, es que él lo hizo por avaricia. Porque realmente no sabe con certeza cuáles fueron los motivos de la situación o cuáles fueron los motivos del evento como tal. Él solamente se puede sacar cuando mucho conjeturas de lo que él cree que puede hacer. Pero al final del día, su alcance es solamente hasta ahí. No sabe si hubo otras personas implicadas, no sabe si pasó otra cosa antes. Él simplemente puede contarte hasta dónde llegó su conocimiento. Y no necesariamente el testigo. Puede ser un ente externo, alguien que nos cuente, que inmediatamente él no nos cuente ciertos elementos de la historia o ciertos elementos que están pasando por X o Y razón. Y el tercero es el contrario, es el omnisciente. Este es al contrario de lo no omnisciente. Es un narrador que lo sabe todo. Él puede contarte todo lo que pasó en diferentes lugares de la historia, en diferentes lugares del mundo, en diferentes tiempos. Y en este caso sí, con todo lo que nos diga podemos saber con certeza sí. Esto es lo que pasó, esto es lo que pasó acá, y mientras pasaba esto otro pasaba. Es por eso que el omnisciente casi siempre es un ente externo, es un ente como un ángel, es un ente casi meta de lo que está pasando. Bien, con eso creo yo, hermanos, podemos irnos rápidamente a lo que es el narrador. Es simplemente la situación de, bien, ¿cuál va a ser nuestra manera de comunicarnos con nuestro lector o nuestra persona que nos está leyendo? Puede ser a través del protagonista, a través de un testigo del evento como tal, a través de un ente externo, como lo había mencionado. Puede ser en primera persona, puede ser en segunda persona o puede ser en tercera persona. Y por último, puede ser fiable lo que le decimos. Puede ser fiable, pero acertado o inclusive puede ser limitado a cosas de que, ok, él no pudo estar ahí, él no pudo haber sabido esto. Solamente vamos a contar esta perspectiva con estos límites. O por último, simplemente contar todo. Ahora, cuando decimos contar todo, no significa que tenemos que contar extremadamente todo, pero sí darnos la idea de que el que nos está diciendo esto, con certeza nos está diciendo de todos los aspectos y de todos los lados. Él sabe de todo lo que pasó, motivaciones, inspiraciones, todo eso dentro de la historia. Ok, con estas combinaciones, escoge uno. Si quieres que sea el protagonista, si quieres que sea de un testigo o si quieres que sea un ente externo. En lo personal, yo te recomendaría empezar por el ente externo porque no tenemos que preocuparnos por la voz del personaje. Cada personaje tiene una manera diferente de expresarse y una diferente manera de contar las cosas, lo cual puede añadir una increíble capa de, bueno, humanidad y naturalidad a la historia, pero también es un poco más complicado. Casi siempre se utiliza el tercera persona.
él o ella hicieron esto, hicieron aquello, pero si te sientes muy rudo y estás agarrando el protagonista, puedes contarla como, bueno, primera persona, obviamente, o inclusive intentar con segunda persona, aunque es muy extraño una historia que es segunda persona. Y por último es, la persona que nos está contando, o este ente que nos está contando la historia, es fiable, su información es 100% verídica, lo sabe todo, o simplemente nos está contando una sola perspectiva o un solo lado de la historia como tal. Bien, con eso todos, hermanos, podemos escoger un narrador como tal. Esto no lo ocupas poner realmente en la historia, no puedes poner una sección que diga narrador de tal tipo, no. Solamente escoge uno mentalmente y empieza a escribir. Es muy importante remarcar, lo que sí es que si escoges uno, tienes que ser consistente en tu historia. Tienes que tener el mismo tipo de narrador del comienzo a final, más que nada para que no pierdas la inmersión de la persona que está leyendo. Bien, hermanos, sin más que decir, muchas gracias por estar aquí conmigo. Vamos a seguir el contenido. Nos vemos la próxima. Adiós.